Bueno, en esta ocasión hemos querido presentar, ¿no? Jerez desde la narrativa de algunos de los participantes del grupo de taller de creación literaria que imparte aquí a mi izquierda Javier López Menacho en esta sede y además entre los invitados también contaremos con la lectura de Patricio Pérez Pacheco, que bueno, es nuestro coordinador de la sección de poesía en esta casa, además de escritor y bueno, además de formar parte del equipo de redacción de la revista Poética en Verso, que tiene también el Ateneo de Jerez. No me voy a extender demasiado, quiero mencionar que bueno, este taller ha tenido, por suerte, muchísima acogida, con lo cual, más que encantado con este proyecto. Se creó en septiembre, no hace mucho, del año pasado, con vocación de fomentar la participación y la creatividad literaria, que en esta ciudad estoy convencida que hay mucha. Y la verdad es que como la respuesta ha sido tan fantástica, era motivo más que suficiente para retomar de nuevo este año pues, un nuevo programa a cargo también de Javier. Y bueno, ya aprovecho para decir que todavía se pueden apuntar, dará comienzo el 3 de febrero, si no me equivoco, Javier. Sí. Y bueno, él explicará ahora también, creo que es de 5 a 7 de la tarde, bueno, es bastante flexible y bueno, como digo, las inscripciones están abiertas para todo el que tenga esas inquietudes y quiera aventurarse. Bueno, daremos una lectura a pequeños relatos que han tenido a bien escribir nuestros invitados, ambientados en nuestra ciudad. Leerán Ana Mancheño, Patricio Pérez Pacheco, María Luisa Jiménez, José Díaz, Trenado, Vanessa Vallejo. Bueno, yo le voy a dar la palabra, antes de comenzar con la lectura, al director del taller, el alma mater de este programa. De él voy a hablar muy brevemente, podemos decirnos pocas cosas. Se autodefine como un jornalero de las letras, escritor, especialista en comunicación digital, autor de libros como Yo precario, La generación like o La otra cara de las criptomonedas, la novela El profeta, el libro de relato Hijos del Sur, entre otros. Su voz representa la de toda una generación. Su trabajo se ha centrado también mucho en las problemáticas sociales, económicas de nuestro tiempo, especialmente los desafíos tecnológicos y los nuevos medios. Su taller, como ya decía antes, ha sido todo un éxito. Nadie mejor que él para poder hablarnos de su forma de emprender una comunidad creativa donde no faltan ganas ni entusiasmo. Así que, bueno, Javier. Bueno, pues nada, me da un poco de pudor esa presentación que escogía de la editorial, por eso es un poco grandilocuente. Pero bueno, nada, en primer lugar, gracias Carmen por estar aquí, por presentarme con tanto cariño como siempre. Y gracias a todos y todas por venir, que creo que es un momento bonito para el Ateneo, bonito para nuestro grupo y bonito para Jerez. ¿Por qué? Porque, bueno, yo recién he venido a Jerez después de vivir 21 años fuera y yo me daba cuenta que, con mi visita, que Jerez no tenía un espacio de creación literaria. Es cierto que ha habido personas que han hecho talleres, pero digamos que no tenían una excesiva proyección pública. Entonces cuando llegué dije, a ver, ¿dónde monto yo un taller literario? Porque a mí esto me gusta. Jerez tiene 215.000 habitantes y aquí hay quórum suficiente para tener un espacio literario con el fin de que los escritores y las escritoras de Jerez no se vayan a otras ciudades, sino puedan desempeñar su ambición creativa en esta ciudad sin problema, con una comunidad que le acoja, les quiera, le mime y le anime a seguir creando, ¿no? Y bueno, he de confesar que el primer sitio donde fue la Fundación Caballero Bonal, y Pepa me dijo, tu sitio es el Ateneo de Jerez. Y entonces vine al Ateneo de Jerez y me abrieron las puertas
pues como siempre, porque ya cuando presento mis libros me han abierto las puertas. Y nada, y empezamos. Y mandamos una convocatoria con la suerte que muchas personas, bueno, se apuntaron 12 o 13 personas y ahora mismo seremos yo creo que 11, ¿vale? Y creo que es una gran noticia para Jerez que tengamos este espacio, que las personas que tienen inquietudes literarias tengan una referencia y que a partir de ahora, quien quiera tener un espacio de creación abierto y donde pueda desarrollar pues su narrativa, lo encuentren aquí. Y eso es una gran noticia, sin ningún tipo de duda. Así que nada, y luego que hagamos una convocatoria pública un día tan desapacible como el de hoy y vengáis a apoyarnos, yo os lo agradezco a todos y todas, estamos muy contentos. Y nada, y ahora viene pues lo mejor, que es leer pues parte del trabajo representativo de las voces que hemos ido cultivando los últimos 3 meses, que aunque parezca poco tiempo, lo cierto es que las voces del taller se han ido como perfilando, como cultivando, y ya cuando me leí este relato, que aquí, por ejemplo, lo que trabajamos es el espacio, obviamente, trabajamos el espacio, por eso dijimos, vamos a hacer relatos sobre Jerez, y así vamos a trabajar el espacio. Pues ya veréis que son voces muy diversas, pero de alguna manera esta polifonía es una única voz, que es la voz que estamos creando, que define Jerez, que no nos tenemos que ir a escenarios urbanos de grandes ciudades a describirlas, porque tenemos un paisaje maravilloso donde suceden historias muy bonitas y hoy lo vamos a hacer. Bueno, pues como ha dicho Javier, yo creo que vamos a dar comienzo ya a las lecturas que bueno, son las protagonistas hoy y bueno, vamos a empezar por Ana Mancheño. Bueno, antes de que lea Ana, contar un poquito qué hace aquí cada uno. Yo creo que Ana es un enorme torrente literario que tenemos que limar porque ella es muy osada, ella hace todo tipo de relatos, tiene una creatividad enorme y la verdad es que es un placer que esté con nosotros. Ya veréis sus relatos, lo profundo y hermoso que es. Y nada, a ver si os gusta la voz de Ana, que como es muy osada, pues digo, vale la primera. Ahora se va a enterar y vale la primera. Así que cuando tú quieras, Ana. Gracias, Javier. Bueno, espero que os guste. La dama del Villamarta. Su madre decía que al nacer a Carmen la visitaron 2 hadas madrinas. La luz del sol de los amaneceres en las viñas, que tiñó su piel y sus ojos de color dorado, y el olor a azahar de los naranjos de la ciudad, que se le impregnó en el alma y la convirtió en un regalo para los sentidos. Desde niña, sus compañeros de juegos fueron los quejíos de una guitarra, que le anidaron en la garganta, y el compás de las palmas de una bulería que le anidaron en los pies. En el corazón le anidaron las chispas de las candelas, y cuando Carmen cantaba y bailaba, derramaba todo el tronío de su raza. Desde chiquitita había acompañado a sus padres, cantaores flamencos, por los tabancos de la ciudad, donde con más pena que gloria se iban ganando 4 cuartos, lo suficiente como para ir malviviendo en espera de tiempos mejores. Y los tiempos mejores llegaron cuando con apenas 3 añitos, una noche, en un tabanco antiguo, de los de serrín en el suelo y aire pesado con olor a vino viejo, Carmen se arrancó a cantar y a bailar con sus piernecitas aún titubeantes. A los parroquianos les entusiasmó aquel espectáculo y cubrieron a la niña de propinas y a su padre de chatos de vino. A partir de entonces, cada noche Carmen cantaba y bailaba, bajo la avariciosa mirada de su padre. Poco a poco, por la ciudad se fue corriendo la voz. Decían que un ángel bailaba por los tabancos. Decían que toda la gracia y todo el arte de Andalucía se había destilado en aquel cuerpecito. Decían que oírla cantar calentaba el alma hasta de los muertos. Decían y decían, y su fama se iba haciendo tan grande como la bolsa de su padre. Ella, ajena a todos, solo quería cantar y bailar. Su alma, su espíritu mismo se conectaba a la tierra albariza,
absorbiendo siglos de música, el olor de las especies de los topos, el repiqueteo de las gotas de agua de las fuentes, el tronar de los cascos de los caballos cartujanos, el brillo del sol en el pelaje bruñido de los toros en las dehesas. Todo su cuerpo se convertía en un crisol que mezclaba tradición, belleza y arte en estado puro. Los hombres iban a verla bailar con una extraña mezcla de ternura y diversión. Era tan pequeña y tenía tanta gracia, pero a medida que el tiempo le fue dibujando en el cuerpo las formas de mujer, la ternura se fue desvaneciendo de aquellos ojos para convertirse en algo más oscuro. Pero a Carmen no le importaba nada de lo que ocurría a su alrededor. Ella no se fijaba en las sonrisas de colmillos afilados, ni en el rostro serio de su padre, que vigilaba su inversión como el pastor vigila a sus ovejas. Carmen vivía para el arte y esa era su bendición. Hasta que un día, un señorito repeinado, de los de levita de buen paño, puños de encaje sevillano, botines de tafilete y sombrero de copa de fieltro y seda, se la cameló con lisonjas y rosas rojas como la sangre. El padre, que ya se veía enseñoreándose en una buena casa-palacio con los dineros del señoritingo, se hacía el sordo. Mientras tanto, los labios de aquel hombre le susurraban a la niña palabras de amor, al tiempo que por sus colmillos goteaba el deseo. Le llenó la cabeza de sueños de fama y de gloria y le prometió que le iba a contratar el Villamarta para ella sola, para que toda la gente bien de Jerez pudiera ver su arte, mientras él aplaudía desde su palco. La convenció para que se escaparan juntos esa noche, después de bailar. Le dijo que iba a llevarla a ver el teatro por dentro, para que pudiera imaginar cuán grande iba a ser su triunfo. Le dijo que se iba a asegurar de que su padre estuviera tan borracho que no se diera cuenta de su ausencia. Le roneó, le puso ojitos tiernos e imitó un amago de lágrima con las primeras negativas de la niña. Pero al final Carmen cedió y al acabar el espectáculo, la inmensa capa del señorito la cobijó mientras escuchaban pasos acelerados que se alejaban por el empedrado jerezano. El señorito le había dado una generosa propina al guardia de noche, que los estaba esperando, y los introdujo por la entrada de artistas. Mientras Carmen miraba ensimismada el teatro, el señorito deslizó varios billetes más en el bolsillo del guardia y lo conminó a no volver hasta pasadas unas horas. Antes de irse, el hombre dejó encendidas todas las luces de la sala. Los pasos decididos de Carmen resonaron fríos en el mármol. Se subió al escenario con el respeto de quien se acerca a un altar. Aquella noche bailó como nunca había bailado. Se le metieron dentro las luces, el crujir de las tablas del escenario, el sonido de las promesas de amor y el fuego de los ojos del señorito, que sentado en la primera fila se relamía, anticipando el sabor de la carne trémula de la niña. Cuando Carmen acabó de bailar, con una sonrisa en los labios y las mejillas arreboladas, el lobo se lanzó sobre ella. Las luces comenzaron a temblar mientras las tablas del escenario chillaban el horror, como si todo el teatro se hubiera convertido en un organismo vivo que sufría con ella. Hasta que la niña no pudo más y el compás de su pecho se quebró para siempre. Había vivido para el arte y esa había sido su maldición. El guardia encontró su cuerpecillo de muñeca desmadejado sobre el escenario. También se encontró con una promesa de muerte en aquellos ojos feroces que se perdían en la oscuridad. Cuenta la leyenda que desde aquel día Carmen derrama su arte por el escenario del Teatro Villamarta todas las noches, siempre joven, siempre bella, al son de un quejío eterno que brota de su pecho, mientras una legión de ángeles en el patio de butacas acompaña su arte al compás de las palmas. Bueno, a continuación vamos a darle paso a Patricia Pérez Pacheco. Bueno, mientras tanto os cuento, ahora va a leer Patricio. Patricio es nuestro infiltrado, porque Patricio en realidad es un poeta que hemos dejado pasar al taller. Y él básicamente hace narrativa de prosa poética, ya lo veréis, muy arraigado a la memoria, a las relaciones sentimentales que se establecen en el seno de la familia.
y la verdad es que es una voz muy, muy distinta, muy pegada a la poesía y estamos pues muy felices de tenerla en el grupo. No le tiene miedo ni a bailar al son de la poesía, de la novela, porque también tiene novela publicada. La verdad es que él se atreve con todo. Así que bueno, más que un infiltrado más que deseado entre nosotros. Siento un poco de vergüenza, pero bueno. ¿Cómo? Y mira que yo he leído aquí veces, pero esto a lo mejor es un poquito más personal. Bueno, pues el texto que voy a leer es muy cortito, se llama Sonidos en la escalera. En la Plaza del Progreso hay una callejuela sin salida en la que se encuentra la casa de mi infancia. Nací en el barrio de San Miguel, pero aquello fue circunstancial. Sin cumplir los 3 meses, mi familia se desplazó a esta casa de la calle Nogal, donde crecí rodeado de una inigualable familia. 6 hermanos, una abuela, una perra y durante un tiempo un tío que, a pesar de su afán, no supo situarse en el mundo. Los recuerdos que albergan esta casa jerezana son innumerables. 2 plantas de estancias contiguas y una azotea de macetas y paredes encaladas, desde donde, en la cercana distancia, se divisa el edificio emblemático del Gallo Azul a un lado y el arco con sus campanas de la iglesia de San Dionisio al otro. Entre tanta gente y con un concurrido taller de costura que regentaba mi madre, modista de profesión, la casa, a pesar de su tamaño, quedaba pequeña. En aquellos años no había un cuarto para cada uno de los hijos. Estas actuales necesidades no existían entonces. Dormíamos apiñados, pero felices de sentirnos rodeados de tanto cariño. En mis primeros años estuve enfermo, un mal que casi me permitió ser el niño mimado de la familia y que casi me obligó a entretener mi tiempo con lecturas infantiles y cómics, una afición nacida en aquellos tiempos en que tuvo que permanecer en cama, pero que se ha mantenido a través de los años y al que le debo especialmente, algo que le debo especialmente a mi padre. Con frecuencia me despertaba sintiendo entre mis piernas el frío y pegajoso ungüento del barro. Cuando esto ocurría, el barro era medicinal para mis dolores. Eso decían y eso sentía, apenas si podía moverme. Recuerdo la luz que entre los cristales de grumos amarillos se colaba en aquel cuarto. Durante esos años, mi cuerpo reposaba con frecuencia entre goma espuma y látex a varios metros del suelo. Abajo, otra cama en la que uno de mis hermanos pasaba sus noches y que durante las mañanas se me dibujaba deshecha y deshabitada, sustentaba la mía. La habitación acogía igualmente un mueble plegable que se transformaba en otro diván al llegar la noche. Apenas había espacio suficiente para respirar. 1, 2, 3, 4 hermanos compartiendo la misma habitación a la hora de dormir. Y además la vieja cama plegable de la abuela, el auténtico regimiento de una familia numerosa. Mis hermanas quedaban en un cuarto contiguo en el que sus 2 camitas copaban el espacio. También recuerdo las paredes y el techo, un techo alto, muy alto, altísimo, y sobre las paredes los colores ya apagados de un papel de flores agujereado y recortado. Cuando las miraba fijamente, aquellas flores se me imaginaban rostros humanos, algunos de ellos dulces, otros llenos de odio, que en ocasiones llegaron incluso a producirme miedo. Recuerdo las mañanas solitarias en mi cama. Fluye fresco en mi mente el ruido de un cubo repleto de agua espumosa y la dulce Juani que entonces surgía con sus tareas. Revivo cuando ella me tomaba entre sus brazos y me reposaba sobre otra de las camas. Entonces alisaba mis sábanas, daba varios golpes sobre la almohada y remetía uno de los costados de la ropa blanca entre el somier y el colchón. Luego mi cuerpo volvía a sentir aquella goma espuma rendida, hundida, magullada. En esos momentos era auténticamente placentero sentir bajo mi cuerpo la dulzura de una cama coquetamente vestida, empolvada y con carmín en los labios. Cuando ya me encontraba peinado y sentado sobre los barrotes de madera, protectores de mi débil y enfermizo cuerpo, recuerdo cómo con frecuencia gritaba y gritaba. Entonces sonaban los zapatos de mamá subiendo las escaleras y la sentía veloz y presurosa junto a mí. En sus manos algún resto de tela, en sus dedos alguna aguja, en su mirada ternura, una inmensa ternura. Quiero una cartulina y pegamento, pedía habitualmente. En aquellas ocasiones, como solía hacer con frecuencia, se acercaba a mí,
me besaba y se marchaba entre sus pasos sonoros bajando la escalera. Luego alguien se encargaba de subirme lo necesario para mi recorte y entretenimiento de niño mimado que aprovechaba sin tapujos pasar tantas horas en cama. Hoy, con mis más de 60 años, cuando estoy en esa casa que fue familiar y en la que sigue viviendo uno de mis hermanos, el olor a mi madre aún habita por sus muros y el sonido de sus pasos inquietos aún resuenan en los escalones de mármol de su escalera. Porque a pesar de los años pasados, yo tendría entonces no más de 7, aún mantengo en mi memoria de aquel tiempo en el que fui un niño enfermo y en el que la muerte rondó cerca de mi cama, mis gritos a mamá y el sonido instantáneo, dulce, tierno, maravilloso de sus zapatos subiendo la escalera. Gracias. Bueno, a continuación vamos a continuar la lectura con María Luisa Jiménez. Sí, a ver, María Luisa es nuestra Anier, ¿no? Particular, que habla siempre desde lo pequeñito, desde lo sencillo, desde el amor por lo cotidiano y desde, digamos, el slice of life, ¿no? El pequeño trocito de vida que es capaz de darle hondura narrativa y hondura poética. Estamos pues muy felices que esté también con nosotros. Venga, María Luisa, cuando quiera. Bueno, yo creo que lo voy a leer en el móvil, que lo veo mejor, porque aquí no veo. Vamos a ver. Mi relato se llama 2 maletas y una promesa. Yo he querido hacer un pequeño homenaje a la gente que emigró en los años 60, de emigrando de toda España, pero yo se lo he hecho más a la gente de Jerez, porque entre ellos era mi padre fue emigrante, y en los años 60 partieron mucha gente y ahora hablamos mucho de la inmigración y no nos acordamos de que nosotros fuimos inmigrantes y fuimos un país de gente inmigrante. 2 maletas y una promesa. Desde la estación de Jerez partieron allá por los años 60, en plena fiebre de la inmigración española, época de difíciles decisiones, estaciones, despedidas, lloros y promesas de volver. Fue el comienzo de un largo viaje hacia un lugar lejano, de diferente cultura, un lugar donde la gente, el clima, la comida, nada tenía que ver con su tierra, con lo que hasta ese momento habían conocido, con lo que habían vivido. Este remoto lugar era Alemania, un país frío y distante, donde trabajar en un puesto bien remunerado suponía hacer realidad muchos de sus sueños. Fue una decisión dura, meditada, una decisión que cambiaría sus vidas y las de las personas que las rodeaban. Dejar atrás su tierra supuso un sacrificio más grande aún de lo que en un principio parecía. Sin embargo, la ilusión de prosperar era tan fuerte que superaba los largos, tristes momentos que tendrían que vivir. Se fueron cargadas hasta los topes. Lograron acomodar dentro de ellas, bien apretadito, todo por lo que partían: el calor del hogar, el amor de la familia, el cariño de los amigos, los días de suave invierno y el aroma de los colores de la primavera de Jerez, donde algún día se prometían regresarían para quedarse. Eran hermanas gemelas, grandes y robustas, de buen porte. Vestían de un bonito color gris satinado adornado con cuadros galeses que las hacía elegantes. Tenían el don de la discreción, porque durante su larga vida laboral nunca dieron de qué hablar. Al contrario, fueron unas compañeras responsables, cumplidoras, de las que nunca se tuvo queja. Pero lo más curioso, lo que las distinguía del resto, era que al contrario de las demás tenían nombre. Sí, nombre de pila. En la parte superior, justamente al lado de los cierres metálicos y en letras mayúsculas, escrita con rotulador amarillo, aparecía la palabra Jerez. Era su distintivo, el nombre por el que eran conocidas. Jerez no solo era un nombre escrito con rotulador amarillo, era la cal de sus casas, el empedrado de sus calles, el olor a azahar de los naranjos en primavera. Era el calor sofocante del verano, era la siesta, eran esas mujeres en las puertas de las casas al atardecer que después de un tórrido día salían a tomar el fresco. Era la frescura y el olor a vino de las bodegas, el quejido del flamenco, el compás
de un baile por bulerías. Todo eso viajaba con ellas, aunque no se viera. Cada vez que se regresaba, se llenaban de nuevo de Jerez, de besos y abrazos, de sentimientos, de promesas, y cada vez que se iban, dejaban allí un poco de sí mismas. Jerez, el lugar de donde partieron y al que siempre regresaban, el lugar añorado, el lugar donde estaba su hogar, su familia. Volvían cada vez que el trabajo se lo permitía, durante los periodos de vacaciones. Diciembre y agosto eran los meses más felices del año. Llegaban cansadas, pero llenas de ilusión, de amor y de alegría, y descansaban durante unos días en los que intentaban empaparse de todo lo bueno que esta tierra les ofrecía y poder recopilar en la retina el sol, la claridad y los rostros de los seres queridos. Tuvieron una vida muy viajada, envejecieron y al llegarles la hora del retiro, 15 largos años desde su partida, un mes de diciembre, radiante de luces, de zambombas y villancicos jerezanos, regresaron definitivamente a Jerez, a la tierra que las vio partir, la que llevaban en el corazón y tantos años habían añorado. Vivieron su jubilación tranquilas y ya sentadas, junto a la persona que las había acompañado en ese largo viaje, con la que habían compartido soledad, lágrimas y malos momentos, con la que siempre estuvieron, con su compañero y amigo. Sí, porque después de muchos años de trabajo, de soledad, de penas y muchas lágrimas, mi padre y su querido y fiel par de maletas gemelas cumplieron lo que tantos años antes habían prometido, regresar a casa, a su tierra, a Jerez. Gracias. Precioso también. Vamos ahora con José Díaz. José Díaz dirá unas palabras. Sí, hombre, José, ¿qué decir de José, no? Pues que él nos desafía un poco en cada semana con un cuento diferente, imprevisible, y nosotros aceptamos el desafío con toda la alegría, ¿no? Y es una de las cosas bonitas, ¿no? Del acercamiento a la literatura de José, que no sabes por dónde va a salir, que no sabes cuántas piruetas va a dar y tiene la increíble capacidad, como los gatos, de caer de pie, ¿no? Pues cuando quieras, José. Bueno, yo respondiendo a las palabras quiero decir que Javier siempre nos anima a salirnos de la norma, a buscar los espacios nuevos. Y yo en el taller siempre he procurado salir de mi zona de confort para buscar cada vez un relato nuevo. El que voy a leer es totalmente salido de lo que yo soy o de lo que yo puedo ser. No soy ni historiador ni medievalista, con lo cual pido perdón de antemano porque he podido meter deslizar algunos errores. Si hay algún medievalista, perdón. Del asedio y conquista de Xerez y de cómo el amor surgido entre un soldado y una mora se convirtió en una leyenda a lo largo de la frontera. Yo, Alvar Fáñez, alcaide de la muy noble ciudad de Realengo de Xerez, por el muy noble rey don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Toledo, de León, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, del Algarve y de Bodayauce. Relato la siguiente historia, no solo observada por mis ojos, sino también por lo cantado por juglares y trovadores. Corría el año de nuestro Señor de 1264. Los pérfidos moros, habitantes de Xerez, apoyados por los berimerines recién llegados de África y el sultán de Granada, rompieron las capitulaciones habidas tras la toma de Sevilla por el rey Fernando III, conocido como el Santo. A resultas de la dicha traición, los infieles pasaron a cuchillo a toda la guarnición y a cuanto cristiano moraba en intramuros, que murieron como mártires defendiendo al verdadero Dios y al reino de Castilla. Este acto de villanía, tan solo propio de taimados traidores, enfureció a todo cristiano antiguo conocedor de tal felonía. Para vengar semejante afrenta, el muy noble rey don Alfonso, durante los calores de ese mismo año, emitió cartas de fonsado convocando a sus ricos hombres, hidalgos infanzones, a las órdenes militares y llamada general a las armas a las ciudades de Sevilla, Córdoba y a las villas de Extremadura y Castilla.
Acudieron a su llamada los ricos hombres que a continuación relato: los Ponce de León, los Guzmán y don Nuño González de Lara. Cada uno iba acompañado por sus caballeros de linaje, escuderos y criados, notarios, capellanes y jueces. De las órdenes militares enviaron huestes las de Calatrava, El Temple, Alcántara y de Santiago. A este ejército se sumaron ballesteros, la caballería villana y peones procedentes de ciudades y villas próximas. Al frente de la cristiandad se encontraba el muy noble rey de León y Castilla, que quiso nombrar como adelantado a don Nuño González de Lara, por la gracia de Dios, señor de Lara, vasallo y amigo del rey. Semejante ejército se concentró en Sevilla. Aún antes de que los calores dieran paso a días más benignos, se cerró el asedio. Se quemaron y arrasaron las huertas y las viñas del Alzoz. En octubre, los meses de asedio empezaban a minar el ánimo de los infieles. En ese tiempo se acometieron las murallas, que empezaron a agrietarse por los túneles cavados por los soldados conocidos como sapias y por los bolaños de piedra de varias arrobas lanzados con los almaginaques. El invierno se acercaba. Dentro de las murallas, la leña y las viandas empezaron a escasear. Las posiciones de los campamentos cristianos evitaban el auxilio exterior de los benimerines o del reino nazarí de Granada. De seguir la contienda, la situación de los infieles les haría perder posiciones de negociación y podría provocar que el rey ordenara entrar a sangre y fuego. Gracias a la intercesión de Nuestra Señora, de Nuestra Santa Madre, la Virgen María, que hizo entrar en razón a los moros, por fin solicitaron la parla. Mientras se llevaban a cabo las parlas, se redactaron las capitulaciones. En virtud a mi futuro cargo como alcaide, entré en la ciudad con el fin de comprobar el ánimo de los moros, sellar y confiscar graneros, almacenes de aceite, ver la mezquita mayor que iba a ser purificada, así como seleccionar las mejores viviendas para acoger a los ricos señores una vez se entregasen las llaves de la ciudad. Acompañábanme notarios, representantes de las casas de los ricos señores, eclesiásticos y una fuerte escolta para impedir agresiones a la comitiva. Entre los soldados estaba Gonzalico, un apuesto doncel de unas 18 primaveras, de mediana alzada pero robusta constitución, de mirada hosca e ingenio rápido. Natural de una alquería de Bodallauce, criado en una familia de cristianos antiguos esclavos de los moros, liberados en 1230 por el Rey Santo y reclutados para servir en las huestes de don Nuño González de Lara. Su figura y sus maneras avivaron en mí el recuerdo de mi hijo Martín, caído en combate al servicio del rey. Como hijo lo hube, el breve tiempo que Dios me permitió gozar de su compañía. Acudí a la mezquita mayor, donde levantamos el acta del abus, bienes y tesoros que, perteneciendo a las mezquitas, pasarían a manos de la Iglesia y de las órdenes religiosas. Proseguimos inspeccionando las casas principales de la ciudad, precintando y contabilizando las alhóndigas que aún contenían grano y que iban a servir para alimentar a las numerosas huestes cristianas. En la vivienda del Jatib, lector del sermón del viernes en la mezquita mayor, ordené a notarios y eclesiásticos recorrer las distintas estancias, levantando acta de los enseres y vituallas que en ellas se encontraren. Como los ánimos de los infieles estaban muy solimentados, repartí a los soldados de la escolta para acompañar a los legos en su deambular por las estancias de la vivienda, con el fin de evitar celadas y altercados. Al finalizar el trabajo, observé que la cara de Gonzalico había mudado. Sus maneras eran las de no estar en este mundo. Continuamos el encargo recorriendo las casas principales y las mezquitas. El mozo seguía absorto y su rostro marcado por una mueca de felicidad. Esa misma tarde pude hablar con Gonzalico y me contó que, acompañando a uno de los notarios, entraron a una estancia y allí estaba ella. Sus miradas se cruzaron. Enseguida lo supo. La había encontrado. ¿Sería ella o nadie? Su corazón se aceleró. Le costaba hasta respirar. Una mirada y moriría por ella. Finalmente, en la parla se confirmaron las capitulaciones por las cuales los infieles rendirían la ciudad. Abandonarían Xérez portando tan solo sus bienes muebles y unas pocas monedas
de oro y plata. Los grandes tesoros particulares o de las mezquitas pasarían al quinto real o al botín de conquista. La cantidad de objetos de hierro también se limitó. Para evitar que se sublevaran de nuevo, se les prohibió salir de la ciudad con armas y caballos. Se les prometió el amán, un salvoconducto por el cual el rey prometía proteger sus vidas hasta la frontera. El dicho amán se quebraría en caso de que algún moro intentase violar las prohibiciones, sacando de la ciudad bienes prohibidos. En tal caso, el infiel culpable de contrabando pasaría a ser esclavo del soldado que lo delatase. Se establecieron dos destinos a los que serían conducidos los moradores de la ciudad: a Granada o a Sevilla, donde embarcarían rumbo a África. Para salir de la ciudad se crearon dos aduanas, una en la puerta de Granada y otra en la de Sevilla, donde se vigilarían para que el abandono de la ciudad se ajustase a lo estipulado en las capitulaciones. Se dispuso que sería el 9 de octubre, día de San Dionisio, bajo cuya advocación se puso la ciudad, cuando se llevaría a cabo el acto de rendición y toma definitivo. Antes de ese día, Gonzalico me confesó que no dormía, que estaba como hechizado, que su cabeza solo había lugar para ella, que haberla visto solo un instante le había cambiado la vida para siempre. Soñaba despierto y dormido con volverla a ver, aunque sabía que entre ellos se levantaba un muro de muchas varas de alzada. El día de San Dionisio, grandes actos y de gran pompa hubieron. Al amanecer comenzaron los rituales de entrega presididos por el muy noble rey don Alfonso. El cadi, como alcaide de Xerís, nombre infiel de Xerés, me entregó las llaves de la ciudad en señal de rendición. En la torre del homenaje del Alcázar, y siendo victoriado por las huestes apostadas en extramuros, se desplegó el pendón de Castilla y León. Las tropas entraron en la ciudad. Ocuparon con premura los puestos en la muralla y puertas para evitar el contraataque, pues en esas horas la ciudad era vulnerable. Se habían desmantelado los campamentos de asedio y todavía no estaban las murallas convenientemente defendidas. En procesión entraron los clérigos, que una vez finalizada la purificación de la mezquita mayor, la convirtieron en la iglesia de San Salvador. Luego cantaron misa. Los moros se iban agolpando en las puertas de Sevilla y Granada, por lo que para evitar alborotos, pues los infieles tenían el ánimo quebrado, ordené reforzar la guardia y dispuse que el alguacil real, como responsable de la seguridad ciudadana, vigilase para que las salidas se efectuase con seguridad y eficacia. Los funcionarios responsables de evitar el contrabando eran los almojarifes, expertos en finanzas y aduanas, así como conocedores de trucos y engaños usados por los contrabandistas. Gonzalico fue asignado a la puerta de Granada y ese fue el lugar donde lo vi por última vez. Pasadas unas semanas recibí una carta de su parte. Muy noble señor, acudo a un escribiente para que por 4 cuartos escribe y remite a la presente con orden de entregarla a vuecencia pasados unos días. Estando vigilando en la puerta de Granada, auxiliando a un almojarife, vi aparecer la familia del jatí cuya hija me había robado el alma. Acudían a la aduana el moro, su familia y sirvientes, con las pertenencias familiares en 2 carros tirados por 2 pollinos. Uno de los carros estaba lleno de libros. Me dijeron que eran para preparar los sermones del viernes. Comprobé que no había más que libros y dejé que el carro pasara. El otro carro, con enseres y viandas, también fue registrado y pasó. Cuando alcé la vista, la vi. Allí estaba ella. Me miró y el día se volvió más claro. Con la excusa de registrarla me acerqué a ella. Su padre me cortó el camino, pero bien sabía él que cualquier violación de las capitulaciones supondría la anulación del salvoconducto real, el amán, y podrían ser esclavizados. Flanqueando al jatí, me aproximé a la que me había robado el ser. Su fragancia incendió mi espíritu. Sus ojos tras el velo me llevaron al cielo. Le pregunté por su nombre. Aisha, me contestó la voz más dulce que jamás había oído. Ella también temblaba, y su temblor delató un tintineo metálico. Lo supe. Llevaba monedas cosidas en la ropa. Estaba violando la mano. Si la denunciaba, sería capturada como esclava, pero
¿Cómo iba a denunciarla si era la dueña de mi voluntad? ¿Cómo iba a condenarla si el que estaba condenado por su amor era yo? La miré a los ojos, me devolvió la mirada y supo que yo sabía su secreto. El terror nubló su espíritu. Cuando le dije al almojarife que todo estaba bien y que podía pasar, el terror tornó en agradecimiento y me sentí flotar. Pido a vuesa merced el perdón por no haber sido fiel a mis obligaciones como soldado y haber puesto el amor por delante de la obligación. Tengo la intención de presentarme como escolta de la columna de moros que se dirigen a Granada y que Dios disponga mi destino. Su fiel vasallo, Gonzalo de Godalleuce. Efectivamente, Gonzalico había partido con la escolta que iba a proteger a los infieles en su tránsito por tierras cristianas hasta llegar a la frontera, donde las patrullas musulmanas tomarían el control de la seguridad del convoy de exiliados. Al regresar la escolta de la misión de protección, el de Godalleuce no volvió con ellos. Llamé al jefe de la escolta para pedirle información y esto fue lo que me relató. Gonzalico había solicitado voluntariamente formar parte de la escolta. Como era tenido por buen soldado y no había muchos voluntarios que después de la campaña y en pleno reparto del botín quisieran escoltar a los infieles y aproximarlos a la frontera con los riesgos que esto implicaba, fue aceptado. Partió integrado en la escolta de seguridad. La columna, con ancianos, mujeres y niños, marchaba a paso lento, por lo que esperaban tardar unos 6 días en llegar y dejar el convoy en las proximidades de Ronda. El peligro vendría cuando llegasen a la tierra de nadie, donde la patrulla cristiana los abandonaría y tendrían que cruzarla sin recibir todavía el apoyo de las patrullas moras. Durante el trayecto, los moros caminaban en silencio, rasgado por el llanto de hombres y mujeres con el alma rota por haber tenido que abandonar sus tierras, sus casas y buena parte de sus posesiones. En ese ambiente de profunda tristeza solo había una pareja que no estaba envuelta en ese velo de melancolía: Aisha y Gonzalico. Cada vez cruzaban más palabras, cada vez estaban más tiempo juntos, cada vez burlaban con más frecuencia la vigilancia del padre de la moza. Cuando llegó el momento de la despedida, ambos amantes se abrazaron y las lágrimas empaparon sus ropas. Todo el convoy suponía que la despedida sería para siempre. Los moros tornaron la pena por miedo. Se enfrentaban a la tierra de nadie, donde podían ser víctimas de salteadores que habitaban la serranía. Apretaron las filas para protegerse mejor. No tenían armas, pues las habían requisado en Xerez. Dispusieron mujeres, niños, ancianos y vituallas en el centro e iniciaron el tránsito hacia la seguridad de las murallas de Ronda. La escolta cristiana permaneció en lo alto de una loma, desde donde se divisaba el marchar de la columna de exiliados. Al poco, vieron como un grupo de asaltantes preparaban una celada. Aunque los salteadores no estaban ocultos a la vista de los cristianos, los moros, que discurrían por un camino más bajo, no los podían ver. Sin pesarlo 2 veces, Gonzalico azuzó su caballo y, sin obedecer las órdenes que prohibían guerrear en la frontera, cargó él solo contra los merodeadores, gritando para alertar a la columna. Los gritos del jinete hicieron que los asaltantes revelasen sus posiciones, creyendo que les atacaba una fuerza mayor, encararon la amenaza. El aguerrido soldado se enfrentó solo al grupo de malhechores y con su furia y bravura los hizo huir. Los hombres del convoy, alertados por los gritos y el ruido de la refriega, acudieron armados de palos y piedras en apoyo del jinete que estaba luchando por defender sus vidas. Del muchacho no se supo más. La escolta cristiana permaneció en la loma hasta que el ruido y el polvo del combate cesaron. Esperaron la vuelta de Gonzalico, pero al no regresar lo dieron por muerto y tornaron a Xerez. Desde entonces, sobre el fin de los amantes, muchas y diversas leyendas cantadas por trovadores y juglares han llegado a mis oídos. Murió en el combate habido en la serranía de Ronda, defendiendo la vida de su amada. Fue herido en la refriega y llevado a Ronda, donde el padre de Aisha lo acogió en su casa en agradecimiento por su valentía. Renegó a la fe verdadera, fue aprendiz del Jatib y vive ahora en Granada con su amada. El padre de Aisha degolló a Gonzalico por haber corrompido la pureza de su hija y a ésta por haber deshonrado a su familia con un cristiano. Ambos amantes decidieron recorrer las varas que separan el Alto de Ronda
del fondo del Tajo cogidos de la mano con la esperanza de hallar en el otro mundo lo que en este se les negaba. Pero el final de la historia que yo prefiero es el que dice que antes de entrar en Ronda con el convoy de moros exiliados, los dos amantes mudaron sus ropas y como simples campesinos se dirigieron a la alquería de Odayouce que vio nacer a Gonzalico, donde una pequeña casa les da cobijo y una huerta sustento. Bueno, pues vamos a continuar la lectura con He Trenado, que sube a... Bueno, pues, perdón, ¿lo tengo puesto? Nada, deciros que esta voz es súper particular, es irónica, es tremendamente crítica con la sociedad en la que vivimos y tiene una mirada, yo creo, sorprendente, auténtica, y me parece un broche final para este encuentro, así que esperamos que os guste. Ubre los ajos. Callejeas de nuevo por tu ciudad natal, amalgama única de flamenco y sentimiento religioso, con ese olor que mezcla azahar, orín, incienso y vino según por donde pases. Vas en bici a toda velocidad, inclinas tu cuerpo en las curvas apurando el equilibrio y de pronto la espiritualidad se te presenta retumbando en sobrecogedoras marchas procesionales que acompañan una saeta espontánea en mitad del gentío. Te ves de pequeña junto a tu abuela, siguiendo de madrugada, con absoluta solemnidad, al Cristo de la Buena Muerte. Te emocionas, porque tus raíces palpitan dentro de ti. La luz que rodea esa visión divina parpadea y te das cuenta de que es un tubo fluorescente escacharrado que ilumina desde atrás al Espíritu Santo, representado en una paloma de alas extendidas aplastada contra el empedrado. El compás de los tambores que te encogieron el corazón lo marcan basureros que cierran rítmicamente varios contenedores y la saeta se derrite en el aire cuando quien canta deja ver sus problemas toxicológicos. Dios te habla y te recuerda que tuviste la insolencia de llamarlo idiota 2 días después de tu primera comunión y que todas las noches rezabas a la Virgen para que, por favor, no se te apareciera nunca y menos por la noche en el pasillo, con la bendición que socialmente hubiera supuesto eso. Sentencia que eres tan indigna que te va a convertir en un negro vendiendo alhajas en la Plaza Plateros. No, peor aún, te va a transformar en el policía local que acude junto a 2 coches más, en patrulla de 6 agentes, ante la denuncia falsa de un vecino contra un indigente que come y duerme en un banco frente a la biblioteca municipal, que ni tenía cuchillo ni había atacado a ninguna pareja. Ruegas y suplicas. Dios, por favor, eso sí que no. Prefiero ser el negro cuya sonrisa era verdadera a pesar de no tener nómina. ¿Qué quieres de mí? Dios guarda silencio mirándote a los ojos y al final responde: quiero que hagas lo que dijiste que harías en 8º de EGB. Quiero que te hagas monja misionera. Un espasmo te detiene el diafragma y cuando el aire invade de nuevo tus pulmones, te despiertas sentada en la cama y con el terror aún en la lengua balbuceas: me cago en el empedrado berezano. Pues agradecer a todos la participación. Antes de marcharos queremos dar un obsequio del Ateneo de Jerez, ¿vale?, a cada uno de vosotros, y una foto también grupal para recordar este día. Creo que al final todos estos textos evidencian, ¿no?, el compromiso con la literatura, el entusiasmo, el buen hacer de aquí, de Javier López Menacho, que también tendrá su parte de responsabilidad, porque la verdad que, bueno, no sé si quieres decir... si quieres decir algo. No, nada, que muchas gracias a todos y todas por venir
y a seguir empujando, ¿no?, este espacio, pues para que todos y todas las personas que quieran escribir tengan siempre un cobijo en Jerez, que no se diga que no hay un espacio en Jerez para escribir y hacer la literatura. Bueno, yo creo que el Ateneo siempre se encuentra con las puertas abiertas a este tipo de iniciativas, de programas, y bueno, precisamente para darle participación a todo aquel que quiera y que se acerque, que le inquiete. Y bueno, ya lo dije anteriormente, el 3 de febrero se inicia un nuevo curso, un nuevo programa, con lo cual, bueno, invitados quedan. Muchas gracias a todos.